18 de noviembre. Lunes, martes, miércoles. 18. Bien, estamos a fecha 18. 18. A ver, vamos a ver un rato el tema de nuestro cronograma. Un tiempo conveniente. El examen podría ser el 25 de noviembre o podría ser el 2 de diciembre. Nos convendría un día miércoles. ¿Sugerencias? ¿Por cuál se inclinan? 2 de diciembre, Inge. El 2 de diciembre, Inge. 2 de diciembre, Inge. 2 de diciembre. A ver sus votaciones en el chat, está excelente. Ahí vamos a ver su inclinación respectiva, por favor. Muy bien, veo que la inclinación general y lo que en mayoría se tiene es el 2 de diciembre. Entonces, por favor, anoten en sus agendas que el 2 de diciembre estaríamos dando nuestro examen. ¿Ya? El 2 de diciembre. Entonces, las recomendaciones para este día del examen es lo siguiente. Entonces, lo vamos a dar de manera virtual, ¿no?
Para ello, por favor, sigan las recomendaciones que les había dado en términos de que practiquen 3 ejercicios cada día, ¿no? De la bibliografía que tenemos. Entonces, eso les va a dar la experticia en la elaboración de diagramas de flujo. ¿En qué va a consistir el examen? Pues precisamente en la elaboración de diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, agarren esa experticia en términos de poder practicar desarrollando los ejercicios que tendríamos, ¿no? Entonces, como les había recomendado, tapen la respuesta del ejercicio, procedan a hacer, y si logran hacer, comparen los resultados, ¿no? Y de esa forma vamos a ir afinando, ¿no? Nuestra destreza en la elaboración de los diagramas de flujo. ¿Ya? Esa es mi recomendación, por favor. Entonces, el 2 de diciembre estaríamos quedando el examen. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre el examen, por favor? Bien, el tema es que cada uno domine, ¿verdad? El conocimiento, eso es lo que queremos alcanzar. Entonces, por ello es importante que practique. ¿Ya? Ciertamente he escuchado hablar de que, y bueno, como que también el anterior semestre he encontrado muchas trampas al respecto. Y espero ustedes, yo sé que no son así, ¿no? Porque voy a ser implacable, ¿no? Con las trampas. Las trampas no están bienvenidas, ¿no? Así que por favor, la recomendación es que es parte de nuestra profesión, de la formación como ingenieros civiles, y por ello es importante que dominemos, ¿ya? Porque eso de contratar a otras personas, realmente me han hecho llegar eh, estas denuncias, ¿no? En términos que hay personas que se ofrecen. Entonces, vamos a ser implacables con eso, por favor, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que es nuestra formación, para ello nos estamos formando como ingenieros civiles, y esto es parte de nuestra formación integral, ¿ya? En ese sentido, por favor, toda la seriedad en términos de su formación, ¿ya? Si hay alguna pregunta, muy bien. Entonces, vamos a pasar a desarrollar ejercicios. Bien, vamos a hacer este ejercicio que nos dice lo siguiente. Hallar la sumatoria total de los números impares y que sean divisibles entre el 7, del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario. A ver, vamos a hacer un análisis. Nos dice hallar la sumatoria total. Nos está hablando de números impares y que a la vez, esto es importante, y que a la vez sean divisibles entre el valor 7, ¿no? Entonces, tiene que cumplir estas dos condiciones, que sea impar y que a la vez sea divisible entre el 7, ¿no? Entonces, del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Entonces, vale decir, si el usuario ha ingresado, vamos a suponer el valor 15, entonces tenemos que ir desde el 1 hasta el 15, ¿verdad? Y tiene que ser impar y a su vez tiene que ser divisible entre el 7. El 1 cumple, es impar, pero no es divisible entre el 7, ¿no?
Entonces ni el 2, ni el 3, 4, 5, 6, 7. Entonces cuando estemos en el 7, entonces observamos que cumple con esas dos condiciones, ¿verdad? Es impar y observamos que también es divisible entre el 7, ¿no? Entonces lo tomamos en cuenta. Cubrimos el 8, no es impar, el 9 sí es impar, pero no es divisible entre el 7, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Y bueno, nos fijamos en el 14, sí es divisible entre el 7, ¿no? Pero no es impar, entonces no lo tomamos en cuenta. Luego vamos al 15, el 15 observamos que sí es impar, pero no es divisible entre el 7, ¿no? No lo tomamos en cuenta. Entonces, por tanto, la suma total que nos estaría dando de resultado para este ejemplo de análisis que estamos haciendo, tendría que darnos el valor de 7, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo entonces el problema. Nos dice hallar la sumatoria total de los números impares, ¿no? Entonces tiene que ser impar y a su vez tiene que ser divisible entre el 7, ¿no? Bien, ahora aquí el detalle. ¿Cómo es que podemos verificar de que un cierto valor sea impar o sea par? A ver, primero nos vamos a cuestionar esto. ¿Cómo es que podemos verificar que un cierto valor sea par o sea impar? ¿No? A ver, vamos a verlo de esta forma. Vamos a suponer estos dos valores, el 6 y el valor 7, ¿no? Entonces, observamos que si el 6 dividimos entre el 2, ¿no? Aquí nos da 3, 3 por 2, 6. El residuo nos da 0, ¿verdad? Ahora, si este otro valor que es, ya sabemos de antemano que es un impar, dividimos también entre 2, entonces tenemos 3 por 2, 6, y observamos que nos da un residuo de 1, ¿no? Entonces, ¿será que eso pasa con todas las situaciones de los valores pares e impares? A ver, podemos probar otra. 12 entre 2. Entonces tenemos 6, aquí 12 y tenemos 0. Entonces observamos que cuando es un número par, ¿no? Como en este caso de dos ejemplos, y dividimos entre el valor número 2, observamos que el residuo siempre es 0, ¿no es cierto? A ver, vamos a tomar al azar otro valor, vamos a suponer que sea el 17. Vamos a dividir entre 2, entonces tenemos 8 por 2, 16, restamos y nos da 1. Entonces observamos que estos dos valores que ya sabemos de antemano que son impares, al dividir entre 2, ¿no? Observamos que nos da el residuo de 1. Ah, caramba. Aquí lo interesante y algo que hay que tomar en cuenta, entonces está en términos de este residuo, ¿verdad? En términos de lo que corresponde el residuo, ¿no? Entonces, dentro del campo computacional, y eso es lo que ahora vamos a conocer, hay un comando, ¿no? Que se llama el comando mod, ¿ya? Este comando mod lo que hace es encontrar el residuo de toda operación, vale decir. Tenemos el 6, entonces mod 2. Entonces, vamos a suponer que esa es la operación y que vamos a guardar, vamos a suponer en la variable A. Entonces, al realizar esta operación, ¿no? Que se parece a 6 dividido entre 2, ¿no? Pero en este caso, usando el mod, esta operación lo que hace es darnos de resultado de forma directa el residuo.
vale decir, en este caso, lo que va a estar almacenado en la variable A, ¿no? Va a estar almacenado el valor de cuánto. Entonces, esta operación nos va a sacar directamente el residuo, ¿ya? El residuo del que estábamos hablando, directamente el residuo. O sea que en este caso, la variable A estaría guardando el valor 0 de esta operación. ¿Está claro? Entonces, para eso sirve este comando mod, para encontrar directamente el residuo, ¿no? A ver si también hacemos lo otro, 12 mod 2, ¿no? Tomando en cuenta este otro ejemplo. Entonces el B también va a estar guardando el valor 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el comando mod. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el caso de los impares? 7 mod 2. Entonces, la variable C, vamos a suponer que D sea igual a C más 1. ¿Cuánto va a estar guardando la variable D? Entonces, aquí de resultado nos va a dar el residuo. ¿Cuánto es el residuo que nos va a dar? Pues precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? 7 dividido entre 2 nos va a dar el residuo de 1, ¿verdad? Entonces en el C va a estar guardado el valor de 1. Entonces 1 más 1, 2. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? En lo que va a ser la variable D. ¿Está bien? ¿Está claro lo que es el tema del mod? ¿Sí? ¿Me confirman? Vía Sí, chat. Inge. De maravilla. Gracias. Un segundito, vamos a añadir una diapositiva para seguir con la explicación. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que hace el mod, ¿no es cierto? Ahora la pregunta, bueno, ya acabamos de ver cómo es que podemos computacionalmente ver si un número es par o impar, ¿no es cierto? Hemos dicho entonces que los impares siempre nos van a dar un residuo 1, vale decir, si aplicamos el mod, siempre nos va a dar de resultado 1, los que sean impares. Y los que son pares, entonces al aplicar el comando mod, siempre nos va a dar de resultado el residuo 0, ¿ya? Entonces de esa forma podemos saber cuándo es par, impar. ¿Está bien? Ahora la pregunta, ¿y que sean divisibles entre 7? Ahora, ahí nos preguntaremos, ¿y cómo podemos ahora saber si un cierto valor numérico es o no es divisible entre el 7? ¿Cómo podemos saberlo? Si Tienen que es ser sus divisible. múltiplos, Inge. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que fuera, a ver, me voy a inventar un cierto valor que sea 18. Y lo vamos a dividir entre el 7, ¿no es cierto? Entonces, ya nos damos cuenta que si nos están pidiendo si es o no divisible entre el 7, por supuesto que la división tenemos que hacerlo entre el 7, ¿no es cierto? Entonces, aquí va por 2, aquí tenemos 14 y nos sobrarían 4, ¿no? Entonces, observamos que el residuo es 4. Ahora, nos vamos a dar adrede un cierto valor que sea divisible entre el 7. Vamos a suponer que sea el 21. Y vamos a dividir entre el 7. Entonces aquí tenemos 7 por 3, 21, restamos y tenemos el residuo de 0. Entonces ya nos damos cuenta aquí que cuando un cierto valor es divisible entre el 7, su residuo ¿cuánto tiene que ser? 0, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de ver si es o no divisible entre un cierto valor numérico. Ahora, por otra parte, si el valor numérico en consideración no es divisible entre el 7, observamos que, bueno, nos puede dar un residuo
diferente de 0, ¿no? Puede ser 4, 5, por ejemplo, si tomo el valor 19 entre 7, entonces, pues me está dando el residuo de 5, ¿no? O sea, entonces aquí la condición de que un valor no sea divisible entre el valor que nos interesa es que sea diferente de 0, ¿no es cierto? Diferente de 0. En cambio, aquí podemos observar que un cierto valor numérico, para saber que sea divisible entre el 7, observamos que su residuo va a ser siempre 0. A ver, vamos a darnos otra. Vamos a suponer 35 dividido entre 7. Entonces, pues tenemos ahí que también su residuo es 0. Y ya sabemos que el 21 y el 35 son divisibles entre el 7, ¿verdad? Entonces, estamos hablando también en términos de residuo. Y para ello habíamos visto un comando, ¿verdad? Y nuevamente aquí participa el comando mod, que ya habíamos dicho que nos determina el residuo, ¿no? De los dos valores que ingresemos, ¿no? Entonces, aquí también podemos usar. Entonces, para ello seguramente podemos usar el bloque de decisión simple, ¿no es cierto? Entonces, sí es divisible o no es divisible, ¿no es cierto? Entonces, para saber si es divisible, entonces podemos hacer esto, ¿no? Podemos decir, a ver, vamos a suponer un cierto valor A entre el 7, ¿no? Entonces, vamos a decir mod 7. Entonces, aquí esto nos va a arrojar un valor, nos va a sacar el 0, 1, 2 o algún residuo que quiere, ¿verdad? Si ese residuo, el resultado de esta operación es igual a 0, entonces sí, es divisible, en este caso, entre el valor de 7. Y si no es igual a 0, entonces se va por aquí. No, no es divisible. ¿Ya? Entonces podemos de esa forma utilizar el bloque de decisión simple, ¿no? Para verificar si es o no divisible entre el valor 7. ¿Está bien? ¿Se comprende? Lo propio, en términos de lo que habíamos visto anteriormente, en términos de ver si un cierto valor es par o impar, entonces también podemos usar el bloque de decisión simple, ¿no es cierto? Entonces decimos A mod 2, ¿no? Ahora con el 2. Sí. Y por este otro lado, el no, ¿no? A ver, por ejemplo, queremos verificar que sea par o impar. Entonces está diciendo que queremos verificar si es impar. Entonces sí. Entonces lo que estamos queriendo decir que es impar, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es impar? En este caso, esto ya sabemos que nos va a arrojar el residuo, ¿no es cierto? Esto nos va a arrojar un residuo. Entonces, si ese residuo es igual a ¿cuánto? De acuerdo al análisis que hemos hecho, ese residuo, para saber que sea impar, ¿cuánto tendría que ser el residuo? Tendría que ser igual a 1, ¿no es cierto? O sea, hay dos condiciones. Puedo decir que sea igual, perdón, que sea igual a 1. O puedo decir que sea diferente de 0. ¿Va? ¿No es cierto? Vale las dos condiciones, ¿no? Porque hemos visto un valor va a ser impar cuando su residuo sea 1. Entonces puede decir cuando sea igual a 1. O bien lo otro que puedo decir cuando sea diferente de 0. Ahí es impar, ¿no? Entonces, este residuo, si ese residuo es igual a 1, entonces va a salir por aquí, sí, efectivamente es impar. Y lo otro que estamos diciendo, entonces la otra alternativa, entonces va a ser de la siguiente forma, lo mismo, ¿no? A, vamos a suponer que está el valor guardado en la variable A, entonces A mod 2, entonces ya sabemos, esto nos va a dar el residuo. Si ese residuo es diferente, ¿de cuánto? Diferente de este 0, ¿no? Si es diferente de 0, entonces va a salir por aquí sí, ¿no? Que
efectivamente es impar. Y aquí el no. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿sí hay alguna pregunta también? Muy bien. Ahora sí, ya con esos conocimientos, ya podemos, ¿no? Ya podemos realizar el ejercicio. Estoy leyendo algunas preguntas que acaban de colocar, ¿no? Entonces dice, ¿tendremos práctica? Sí, ya están las prácticas dentro de Classroom, ¿no? Que hace mucho tiempo ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, por favor, esas prácticas vayan resolviéndolo, ¿ya? Y eso hemos dicho que va a ser un requisito para entrar al examen, ¿no? ¿Qué tiempo va a durar el examen? Va a durar lo suficiente, eso yo voy a ver, como para que les dé el tiempo para que resuelvan el ejercicio, ¿ya? Que no hay más. Una vez más, me dicen, ¿no? A ver, vamos a repetir, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, vamos a repetir. Entonces, de acuerdo a lo que nos está pidiendo el problema, nos está pidiendo de que los valores que vamos a Inge, tomar para disculpe. sumar, ¿no? Tienen que cumplir dos requisitos a la vez, ¿no es cierto? Dos requisitos a la vez. Que sea impar y que a la vez sea divisible, ¿no? Divisible, en este caso, entre el 7, ¿no? Esos dos requisitos. Entonces, para ello, el valor en consideración, de hecho, esto para poderlo resolver, tenemos que seguir un proceso iterativo que ya hemos visto, que vaya desde el 1 hasta el valor n que ingrese el usuario, ¿no? Si el usuario ingresa 1.000.000, entonces tenemos que hacer un proceso iterativo de 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al valor de 1.000.000, ¿no? Entonces, a medida que vayamos haciendo la iteración, ¿no? Vamos a empezar, inicialmente vamos a suponer con el valor 1, entonces, este valor 1 tenemos que verificar que sea impar o y también a su vez de que sea divisible entre 7. Entonces la pregunta, ¿y cómo es que vamos a verificar que sea un valor impar? Entonces hemos dicho que para ese propósito lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es utilizar un comando mod. ¿Hay alguien que está haciendo un ruidito? Gracias. Muy bien, entonces decíamos que para poder verificar inicialmente esto de que sea impar, entonces estamos viendo un comando que se llama el comando mod. Habíamos dicho que el comando mod, el objetivo de este comando es encontrar el residuo de forma directa, ¿ya? De forma directa el residuo. Solamente, bueno, cuando pensemos en este comando mod, su sinónimo es residuo, ¿ya? Entonces lo que hace es encontrarnos el residuo, ¿ya? Entonces algo así como decíamos, como estuviéramos haciendo una división, 6 dividido entre 2, solo que aquí saca otro resultado, ¿no es cierto? En este caso, 6 mod 2, entonces lo que nos saca de resultado todo esto es el residuo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y por qué es importante el residuo? Porque precisamente a través del residuo puedo saber si en este caso un número es par o es impar, ¿no? Entonces, para ello, el hecho de saber si un número es par o impar está en relación de dividir entre el valor 2, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos valores pares, ¿no? Ya sabemos que siempre nos va a dar un residuo de 0 si dividimos entre el valor de 2. Siempre.
nos va a dar un residuo de 0, ¿no? Lo que es los pares, ¿no es cierto? Pero en cambio lo que son los valores impares, ¿no? Los valores impares, entonces nos va a dar, dividiendo entre el 2 también, un residuo igual a 1, ¿no? Entonces ya sabemos esa condición. Entonces precisamente estamos utilizando, ¿no? Esa característica, ¿no? Y por ello estamos usando nuestro bloque de decisión simple. A vamos a suponer que es un cierto valor que almacena un valor numérico, ¿no? Entonces, si este valor A, ¿no? Con el mod 2, y que ya sabemos que me va a dar el residuo, si es igual a 1, entonces ya sabemos que es un impar, ¿no? Si es igual a 1, es impar, ¿no es cierto? Ahora, si ese residuo, ¿no? Es diferente de 0, ¿no? Porque hemos dicho que los pares son igual a 0. Y si digo que es diferente de 0, obviamente se trata de un impar, ¿no? Entonces observamos que tenemos esas dos alternativas para poder realizar. Pueden elegir el que a ustedes les guste más, ¿no? Entonces eso en términos de saber si un valor es par o impar, ¿ya? Muy bien. Creo que había algunas preguntas por aquí. ¿En qué sección están las prácticas? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Les voy a mostrar. Ahorita. Gracias por las preguntas. Bien. Entonces, eso en términos de pares o impares, ¿ya? Ahora, lo otro, en términos de saber que si un valor es divisible entre el 7, ¿no? Entonces, también hemos dicho que está en términos del residuo. Ya sabemos, bueno, para ello ahora dividimos entre el 7. Si esos residuos son 0, ¿no? Entonces automáticamente ese valor es divisible entre 7. Pero si el residuo, ¿no? Es diferente de 0, en este caso el 4 y 5, entonces nos damos cuenta que no es divisible entre el 7. Y esa es la característica que estaríamos usando, ¿no? Entonces, si este residuo, ¿no? De dividir A entre 7, si ese residuo es igual a 0, entonces ciertamente ese valor es divisible entre el 7. Y si no lo es, entonces vamos por el no. ¿Está bien? Bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Todo claro, Inge. De maravilla. Ahora sí, en base a lo que acabamos de ver, por favor, intenten hacer el diagrama de flujo, ¿ya? De este ejercicio. Nos vamos a dar 10 minutos y luego lo hacemos entre todos, ¿ya? Intenten hacerlo con estos conocimientos que acabamos de ver, ¿ya?
Muy bien, ¿cómo les fue? Vamos a hacer entre todos para revisar el resultado que ustedes hayan propuesto, ¿ya? Un segundito, vamos a aumentar más diapositivas. Ahora sí. Entonces nos dice hallar la sumatoria de valores que sean impares y divisiones entre 7, ¿no? Del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario. Bien, entonces vamos a comenzar. Como siempre, un segundito, vamos a cambiar el color. Con el color rojo. Tenemos ahí inicio de nuestro programa. Entonces tenemos que pedirle al usuario que ingrese el valor n, ¿no? Entonces diremos, favor, ingrese el valor límite. Y lo que ingrese el usuario lo vamos a guardar en la variable n, ¿no? Entonces, es lo primero. Luego, entonces tenemos que hallar la sumatoria, ¿no? De los valores que sean impares y divisibles entre el 7. Tenemos que tener un contador, entonces, que vaya de 1 hasta el valor n que haya ingresado el usuario. Entonces, un contador podemos usar el i, que va a comenzar un cierto valor, y donde se va a ir acumulando las sumas respectivas, ¿no? Entonces, que luego vamos a especificar los valores correspondientes. De hecho, la suma tiene que comenzar en 0, ¿no? Bien. Ahora, los valores que van a ir desde el 1, ¿no? Hasta el valor 1, n, tienen que ir incrementándose, ¿no? En cada iteración, ¿no? Y luego tenemos que verificar si ese valor es o no divisible entre 7 y a la vez que sea impar, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto entonces? Podemos hacer, bueno, de hecho tenemos que usar el comando mod, entonces podemos hacer esto. It mod entre el 2, ¿no? Entonces nos va a dar aquí el residuo. Hemos dicho para ver si es o no es impar, en este caso queremos que sea impar, entonces los impares hemos dicho que tiene que ser igual a 1 o también puede ser diferente de 0. Cualquiera de estas dos alternativas. Vamos a usar esta primera alternativa, ya que sea igual a 1, ¿no? Ahora, bueno, para un poquito organizarlo, vamos a hacerlo entre paréntesis. Y a su vez, tiene que ser divisible entre 7. Para ver si es divisible entre 7, hemos dicho lo siguiente. Y mod 7 de aquí nos va a dar un residuo. Si ese residuo, hemos dicho, a ver, para que sea, para ver si es divisible entre 7, igual a 0, ¿no? Que si ese residuo es igual a 0. Ahora, aquí también tenemos dos condiciones. Pero el valor que estemos ingresando, o el valor que tenemos que sumar, tiene que cumplir a la vez con esto, que sea impar, y que a su vez sea divisible entre 7. Entonces, ¿qué operador lógico va a ser de que se cumplan las dos condiciones a la vez? Ciertamente va a ser el operador lógico AND, ¿verdad? Entonces, si esto es verdad y esto es verdad, entonces se puede realizar la sumatoria correspondiente. Y esto podemos llevarlo dentro de lo que va a corresponder a nuestro bloque de decisión simple, como lo estamos viendo ahí, ¿no? Bien, entonces, si cumple con las dos condiciones, entonces si cumple, entonces procedemos a hacer la suma, ¿no? Entonces la suma va a ser igual a la suma, ya sabemos este artificio, más i, ¿no? Y luego tenemos que volver para ir iterando, ¿no? Entonces para la iteración, ¿no? Tenemos que incrementar el valor i en una unidad, ¿no? Ah, bueno, pero esto tenemos que también tener el siguiente cuidado. Tenemos que tener la iteración hasta n,
¿no? Entonces no nos olvidemos, ese es un aspecto clave. Entonces, como que tenemos que tener un límite, ¿verdad? Entonces vamos a borrar y vamos a colocar ese límite que va a ser necesario, ¿ya? Entonces lo vamos a colocar por aquí, ¿no? Entonces, si no se va, vamos a tener la iteración hasta el infinito y el más allá, y eso no nos conviene, ¿no? Entonces, vamos a realizar la iteración, entonces diremos, si i es menor o igual que n, ¿no? Entonces, si es menor o igual a n, si es sí, procédase con las iteraciones. Y si es no, que se salgan, ¿no es cierto?, de toda la iteración correspondiente, ¿no? Entonces, eso nos obliga a que la inicialización de nuestras variables se haga por aquí arriba todavía, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, que se venga por aquí. Entonces, hemos dicho que suma igual a 0 y igual a un cierto valor que ahorita vamos a especificar, ¿no? De acuerdo al análisis, entonces esto va a venir por aquí. Ahí, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener el incremento de i más 1, y esto va a venir por aquí y nuevamente va a entrar, ¿no? Hacer la verificación correspondiente. Bien, esto también tiene que incrementarse. Un segundito. Entonces, no va a ser la suma, ¿no? La suma solamente va a ser cuando se cumpla la condición. Entonces, nos obliga eso que esto tiene que estar separado, ¿no? Tiene que estar separado en dos bloques. Entonces, sí se va a realizar la suma, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿no? Pero el incremento se va a dar en todos los casos, ¿no? En todos los casos. Entonces, esto va a venir por aquí. Entonces, cuando sea el no, solamente se va a incrementar y esto va a ser con el no, ¿no? Entonces, esto va a venir por ahí. ¿Está bien? Si es no, entonces va a salir de este bucle, ¿no? Ya va a ser la presentación de los resultados. ¿Y cuánto tendría que valer entonces en la primera iteración? Entonces tendría que ir desde el 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos que especificar que va a comenzar con el 1, ¿no? Entonces, y si el usuario ingresa 15, entonces la primera iteración vamos a tener 1, y si cumple con las dos condiciones a la vez, entonces se va a sumar, ¿no? Y posteriormente se va a incrementar en una unidad, y ahora va a ser 2, va a venir por aquí, va a verificar, y estamos, ¿no? Entonces, ahora tenemos con el alfa y es la presentación de resultados, ¿no? Entonces, de acuerdo a la condición del problema, nos está pidiendo hallar la suma total de los números impares y que sean entre sí. Entonces, podemos decir como resultado, ¿no? La sumatoria total es 2 puntos y sabemos que eso está guardado en la variable suma, ¿no? Entonces, vamos por aquí. Entonces tenemos ahí, ¿no? Y fin. Bien. ¿Está? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Inge, esta última Sí. parte, ¿por qué lo ha separado la suma igual a suma más i Ah, ya. de la otra condición? Por favor. Ya, gracias. Buena pregunta. Si yo los tenía así junto, ¿no? A ver, con el azul voy a hacer esa suposición. Entonces, hubiese entrado de aquí, ¿no? Aunque sea no, ¿no es cierto? Igual iba a sumar, porque todo iba a estar junto, ¿no es cierto? Pero al separarlo, cuando cumpla la condición sí, o sea, que sea impar y que sea divisible, ahí solamente puedo sumar, ¿no? Pero si no es, no tengo que sumar. Pero eso sí, solamente tendría que incrementarse esto, ¿no? 1, 2, 3, ¿verdad? Por eso es que habíamos hecho esa separación. ¿Ahora sí? Sí, está bien, Inge, gracias. De maravilla. ¿Alguna otra pregunta más, por favor?
Bien, les voy a pedir, por favor, que sobre esta base, si lo han hecho, a ver, por favor, ¿quiénes lo han hecho algo similar? A ver si me pueden confirmar por el chat para saber más o menos cómo estamos. Algo así. Excelente, felicidades, Marco. Cristian, muy bien. Axel, sí. Karen, muy bien. Alexander, parecido, muy bien. Robert, Camila, muy bien. Dionisio, excelente. Brian, Cristian, excelente. Pablo, bien. Muy bien. Me alegra, muchos han sacado. ¿Ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que hagan la prueba de escritorio de este ejercicio. Dense uno fácil, de repente hasta el 15, ¿no? Y hagan las iteraciones, hagan la prueba de escritorio para comprenderlo mejor lo que hemos hecho. ¿Ya? Hacer también la prueba de escritorio, entonces nos permite comprender mucho más, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso háganlo para la siguiente clase, ¿ya? Manera de practicar. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces estamos quedando aquí. Tengan, por favor, una linda tarde. Estudien, por favor. Por cierto, lo que es el tema de las prácticas ya está en el Classroom. Les agradezco, me han hecho dar cuenta. Pensé que ya estaba publicado. Acabo de publicarlo, entonces ya pueden comenzar a hacerlo, ¿ya? A la vez de estudiarlo, por favor. Es un requisito para dar el examen, la práctica, ¿ya? Son, si mal no recuerdo, 10 preguntas, ¿ya? Entonces háganlo y eso lo van a presentar en el examen, ¿ya? Esa práctica voy a crear un acápite que durante el examen o antes del examen lo van a colgar sus prácticas, ¿ya? Entonces, de aquel estudiante que no haya presentado su práctica, no va a valer su examen que haya dado, ¿ya? Entonces, requisito para dar el examen, ¿está bien? Entonces, desde ahora practiquen, por favor, fuerte y duro. Sí, por favor, adelante. Inge, Sí. ¿en qué formato vamos a presentar el examen? El examen va a ser a través de una fotografía, ¿ya? Eso le voy a dar una pensadita, voy a afinar algunos detalles, ¿ya? El tema es que tienen que tener la cámara lista, ¿ya? De sus celulares. Muy bien, tengan una linda tarde y nos estamos viendo la siguiente clase. Vayan practicando, por favor, ¿ya? Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge.